Hola, bienvenidos a Blender Projects. En este video vamos a ver cómo modelar un mate. Es un modelo sencillo con el que vamos a poder aplicar cosas que vimos en videos anteriores y comenzar a meternos en la parte de shading para crear materiales sencillos. También vamos a ver una introducción al sistema de partículas para crear la hierba, así que sin perder más el tiempo vamos directo a Blender. Bien, ya estamos aquí en Blender. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar todo y eliminar todo lo que tenemos en la escena para que no nos moleste. Vamos a venir a la vista frontal con la tecla número 1 del teclado del pad numérico. Por cierto, aquí a la izquierda van a ver que están saliendo todas las teclas que voy apretando, de manera que puedan seguir los atajos de teclado y no tengan que estar repitiéndolos constantemente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar alguna imagen de referencia. Ya saben que es muy importante, sobre todo al comienzo, usar referencias para lograr los mejores resultados, sobre todo si estamos haciendo objetos realistas. En este caso yo voy a usar unas imágenes de referencia que saqué de una escena que ya tengo modelada. Voy a estar dejando esta imagen de referencia en la descripción por si quieren utilizar la misma, y si no pueden utilizar la que ustedes deseen con el modelo que ustedes deseen. Bien, lo primero que voy a hacer es ajustar la imagen a que la base coincida con el centro del origen, es decir, que este sea mi suelo, por decirlo de alguna manera. Vamos a hacer que se ajuste ahí. Para comenzar a modelar voy a empezar a partir desde un círculo. Para eso voy a crear un círculo y le voy a bajar la cantidad de vértices. Para hacerlo, si ven aquí, se les creó un menú. En caso de que ustedes muevan, por ejemplo, el círculo, ese menú va a desaparecer. Por eso voy a eliminarlo y crear nuevamente el círculo. Y antes de hacer cualquier otro cambio, voy a venir a este menú y le voy a bajar la cantidad de vértices. Esto es para trabajar simplemente de forma más cómoda, y luego con el Subdivision Surface le voy a agregar mayor número de subdivisiones para que tenga mayor definición. Voy a usar una cantidad de vértices alrededor de 12, pero en eso creo que va a estar bien. Y voy a comenzar a trabajar entrando en modo edición y voy a escalar esto al tamaño de la base del mate. Una cosa por ahí. Veo que no está perfectamente centrada la imagen de referencia, no hay ningún problema, la acomodamos. Una cosa así, con eso es suficiente. Bien, una vez que estamos bien acomodados con nuestra imagen de referencia, seguimos en modo edición. Vamos a rellenar. Voy primero a llevar esto un poco para atrás para que no se me meta delante de mi modelo. Y ahora sí, voy a agarrar mi círculo, en modo edición voy a rellenarlo para tener una cara. Para eso recuerden que si tocamos la tecla F y tenemos activado el addon F2, recuerden que se activan aquí en editar, preferencias, addons, y buscamos F2. Activando este addon podremos conseguir el resultado de que al tocar F se nos rellenan la malla que tengamos. Y ahora simplemente voy a comenzar a extruir y escalar, como ya vimos en otros videos, para lograr la forma que deseo. Voy a hacer una extrusión por aquí. Voy a activar el modo X-Ray para poder ver fácilmente la imagen a través del modelo. Y ya tenemos más o menos la forma general del mate. Simplemente voy a eliminar la cara superior para crear la abertura del mate. Y ya, ahora sí, tenemos la forma. Y vamos a agregarle el Subdivision Surface para tener mayor definición. Vamos a agregarle 2 niveles de subdivisiones. Aquí recuerden que esta cantidad de niveles dependerá de la definición que quieran para su modelo, si se va a ver de cerca o de lejos. A veces no es necesario tanta, a veces sí. Eso ya depende de cada situación en concreto. Voy a venir al modo objeto y activar el Shade Smooth para suavizar las caras. Y voy a comenzar a agregar ahora los loops de soporte para recuperar la forma de mi modelo. Y con esto tenemos la forma base ya de nuestro modelo completamente realizada. Lo único que podríamos agregarle es que, si vemos, nuestro modelo se ve desde este punto de vista, se nota que es demasiado fino, cosa que no ocurre así en un objeto real, pareciera como si fuera de papel. Para eso vamos a darle grosor utilizando otro modificador, que es el Solidify. Venimos a la pestaña de modificadores y agregamos el Solidify. Este modificador lo que hace es darle, como dijimos, grosor,
generando como nuevas caras que podemos hacer más anchas hacia adentro o también hacia afuera. En este caso lo vamos a hacer hacia adentro, solo un poco. Y nos permite, bueno, generar estas caras internas para tener mayor volumen en nuestro objeto. Podemos ver que aquí en los bordes no se genera un buen suavizado, tiene como un corte bastante brusco. Y esto lo podemos solucionar simplemente cambiando el orden de los modificadores, que primero cree esas caras nuevas y luego las suavice el subdivision, y de esa forma tenemos ya unos bordes mucho mejores. Bien, con esto ya tenemos, podríamos decir, terminado el modelado de nuestro mate. Vamos a pasar a hacer la bombilla. Para eso voy a ocultar tanto la imagen de referencia del mate como el modelo, y voy a traer una imagen de referencia de la bombilla. Simplemente la voy a traer aquí y voy a acomodar esta bombilla. La quiero acomodar de modo que me quede también aquí en el origen, en el cursor 3D, perdón, para que cuando la modele ya la tenga acomodado, apoyada en la base del mate. Y para modelar la bombilla voy a comenzar también a partir de un círculo. Entonces creo el círculo, ya se me mantiene la configuración de 12 vértices, voy a mantener esa misma configuración, y a este círculo en modo edición lo voy a escalar. Voy a mover esta imagen de referencia también un poco hacia atrás. Voy a escalar más o menos a un diámetro que me parezca, y también lo voy a escalar en el eje X para darle esta forma como ovalada y achatada que tiene la bombilla. Vuelvo a la vista frontal y ahora simplemente vamos nuevamente a ir extruyendo para sacar la forma de la bombilla. Podríamos ir extruyendo y rotando para adaptarnos a la forma, o también podemos usar la forma, esta otra forma de extruir, que consiste en presionar la tecla, mantener presionado Control, y si ven aquí abajo nos aparecen unas opciones que dice Extrude to Cursor or Add. En ese caso quiere decir que si presionamos el clic derecho en alguna parte, estaremos extruyendo hacia donde tengamos el cursor. Es muy útil para extruir de manera sencilla estas formas, curvas o formas particulares que tenemos, sin necesidad de estar curvándolo luego o ir haciéndolo a mano. Entonces simplemente coloco el cursor donde me interesa y genero una extrusión. Voy a hacer otra por aquí y ya está directamente hasta el final de la bombilla. Luego puedo agregar los cortes que necesite y acomodar las formas. Lo que voy a hacer aquí es acomodar, simplemente voy a activar el modo X-Ray y voy a acomodar esto que se adapte bien a la forma de la parte final de la bombilla, y escalar un poquito en cada parte para tener correctamente el diámetro de la bombilla. Con esto tendríamos más o menos la forma. Vamos a desactivar el modo X-Ray y vamos a agregar el Subdivision Surface. Vamos a agregar también dos niveles de subdivisiones para tener una buena definición. Activamos el Shade Smooth y vamos ahora sí a ajustar la forma para que quede lo más parecido posible a la referencia. Y creo que con eso más o menos estaría. Creo que está bastante bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer es sacar este como anillo que tiene aquí la bombilla, que lo vamos a sacar de la misma geometría. También podríamos utilizar otro objeto y simplemente ponerlo en la posición correcta, pero aquí lo vamos a sacar de la misma geometría de la bombilla. Para eso vamos a venir al modo edición, lo vamos a poner así de frente y voy a crear un par de cortes en esta parte donde irían los bordes de ese anillo, uno aquí y otro por aquí, y tengo este corte central que lo voy a transformar en dos cortes con la herramienta del bevel. En control B simplemente hago así para tener dos cortes de esta zona. Y ahora vamos a ver una herramienta nueva, que es la de extruir en las normales. A diferencia de la extrusión normal, que si nosotros la intentamos usar extruye a través de
Bueno, aquí en este caso tenemos este eje o podemos moverlo libremente. La extrusión a través de las normales nos extruye en la dirección en la que está mirando cada cara. De esa manera nosotros podemos venir, voy a desactivar el modo X-Ray para que se vea correctamente, podemos seleccionar estas caras que nos interesa extruir y si presionamos Alt E nos aparecerá este menú y si elegimos Extrude Faces Along Normal vemos que cada cara se extruye en la dirección que está mirando. Y esto es muy útil para estas situaciones porque podemos hacerlo tanto hacia adentro como hacia afuera y generar ese anillo que tenemos en la imagen de referencia. Confirmamos la extrusión y ahora simplemente añadimos un par de loops de soporte para mantener esta forma bien definida. Y de esa manera tenemos perfectamente sacado a partir de la misma geometría esta como especie de bombilla, de anillo, perdón. Y ahora sí, la bombilla estaría completa. Vamos a ocultar la imagen de referencia y vamos a volver a hacer visible el mate. Aquí en el outline, en este momento no lo hice porque fui haciendo rápido, pero les recomiendo siempre tener bien organizado el proyecto. Si ustedes hacen doble clic pueden cambiar el nombre de un objeto. Por ejemplo, este vamos a ponerle mate y a este le vamos a poner que es la bombilla. Bien, ya prácticamente tendríamos el modelo terminado. Lo que voy a agregar, que me olvidé, es también agregarle un poco de grosor a esto con el Solidify. Vamos a agregar el modificador Solidify, lo ponemos encima del Subdivision y aquí le agregamos hacia adentro la cantidad que nos consideremos necesario de grosor. Si vemos aquí tenemos como un poco rara esta zona. Eso es porque nos faltaría agregar algún loop de soporte aquí, de manera que ahora sí quede mucho mejor definida la forma y le vamos a sacar un poco de grosor. Creo que algo así está perfecto. Bien, y ahora vamos a acomodar la bombilla bien. Ya al tenerla ubicada perfectamente en la base del mate, si nosotros usamos como punto de pivot, aquí podemos seleccionar cuál sería nuestro punto de pivot. Usamos el cursor 3D, por ejemplo, podremos mover la bombilla, rotarla desde ese punto y siempre la tendríamos bien acomodada en la base del mate y rotarla para ubicarla en los costados. En este caso simplemente quiero apoyarla acá, aunque ya está bastante bien, está traspasando un poquito. Simplemente la voy a rotar en el eje Y un poquito para que no quede traspasando el borde del mate y ahí está perfecto. Bien, ahora vamos a agregar lo que es la yerba. Para la yerba vamos a utilizar el sistema de partículas, que básicamente el sistema de partículas lo que hace es crear partículas, pueden ser las por defectos que incluye el sistema de partículas o algún otro objeto que nosotros usemos de la escena y multiplicarlo muchas veces, crear muchas instancias de ese objeto con la configuración que nosotros le digamos. Para hacerlo voy a seleccionar el mate, voy a seleccionar este loop de aquí o podría ser este de aquí, cualquiera, y voy a traer el cursor 3D al centro de este loop. Para eso voy a presionar Shift S y cuando tenga este menú voy a venir aquí que dice Cursor to Selected para traer al cursor al área seleccionada. En este caso, como seleccioné ese loop, me lo trae justo al centro. Y hago esto para crear aquí voy a crear un círculo y este círculo lo voy a rellenar y lo voy a escalar. Lo voy a utilizar a este círculo para crear en su superficie las partículas que van a ser la yerba. No voy a llenar todo el mate de yerba porque sería llenar innecesariamente de objetos la escena, sino que simplemente voy a crearlo en esta parte de la superficie y dará la impresión de que el mate está lleno de yerba. Bien, para crear un sistema de partículas vamos a seleccionar el objeto al que queremos ponerle ese sistema de partículas. Aquí voy a ponerle de nombre base de yerba para tenerlo organizado y voy a venir a la pestaña de partículas. Vamos a hacer clic en el más para añadir un nuevo sistema
Y ya vemos que aquí tenemos el nombre del sistema de partículas. Esta sería la configuración. Vamos a ponerle aquí yerba. Si nosotros quisiéramos esta misma configuración, luego se la podremos poner a otros objetos y demás. Así que está bueno tenerlo correctamente identificado por si queremos reutilizarlo. Y vamos a ver que tenemos dos tipos de sistemas, de emisión y de cabello. Voy a ocultar aquí el mate y van a ver que ya me aparece aquí una esfera, pero si yo doy play a la animación aquí abajo, van a ver que mi objeto está emitiendo partículas. En este caso es porque estamos en el tipo de partículas de emisión. A mí no me interesa emitir las partículas, sino me interesa que estén quietas en la posición que yo las cree. Para eso voy a las partículas de tipo cabello, que me va a crear estos como cabellos, pero vamos a hacer que en lugar de estos cabellos por defecto nos haga los objetos que a nosotros nos interesen para recrear la yerba. Antes que nada, lo que voy a hacer es darle un poco de forma a esta base de la yerba para que será la forma en la que tomará el conjunto de partículas para generar la yerba. Para eso lo que voy a hacer simplemente es voy a generar un corte aquí entre estos dos vértices. Si yo selecciono dos vértices y presiono J, se me genera un corte a través de la malla que me une esos dos vértices. Bien, una vez hecho este corte, voy a seleccionar esta cara y la voy a extruir simplemente para generar esa montañita que se suele hacer en el mate. Para los que toman mate sabrán que se hace esta montañita a la hora de preparar la yerba para cebar un mate. Voy a correr esto un poquito acá. Y ahora voy a seleccionar estas caras para generar un par de insets, simplemente para generar un poco de geometría. Voy a volver a seleccionar este loop, lo corro hacia aquí. Y simplemente quiero esta geometría como para agregarle un poco de variedad a esta línea, que no sea tan perfecta, que se note, que se vea algo orgánico. Y solo para eso darle un poco de deformación. A mí no me interesa mucho la geometría de esto porque luego no se va a ver, simplemente se van a ver las partículas que lo van a cubrir completamente. Ahora lo que vamos a hacer es crear las partículas propiamente de yerba que queremos que se instancien en el sistema de partículas. Para eso voy a crear, la yerba se compone de palos y hojas, entonces voy a crear para los palos, voy a usar cilindros, voy a disminuir el número de vértices, sobre todo aquí me interesa disminuir el número de vértices porque primero que van a ser objetos pequeños, por lo que no necesitan tanta definición, y segundo porque al instanciarse tantas veces, si tienen demasiados vértices, la escena se puede volver muy pesada, incluso llegando a crashear el programa si nos excedemos demasiado. Así que vamos a bajarlo a 12, como hicimos con los círculos. Los vamos a escalar, los voy a hacer más largos y más chicos. Los voy a traer aquí a un costado. Estos no me interesan que se vean, simplemente contienen la información del modelo que yo quiero que se instancie sobre mi plano. Así que los voy a... Perdón, antes de moverlo, lo voy a mover en el modo objeto para moverlos junto a su origen. Y simplemente lo voy a escalar y por ahora vamos a dejarlo así como está. Vamos a hacerle un Shade Smooth y vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a crear para las hojas simplemente un plano. Lo voy a mover hacia aquí, lo voy a escalar. Le voy a simplemente poner un Subdivision y voy a crearle un par de cortes simplemente para deformarlo un poco y que darle como esa forma de hojas. Bien, eso es suficiente, lo vamos a dejar aquí a un costado y ahora sí, vamos a instanciar estos objetos en el sistema de partículas. Para eso seleccionamos el objeto que tiene el sistema de partículas, nos venimos aquí y en Render, en vez de Paths, vamos a poner Object. Vamos a seleccionar con el cuentagotas o buscarlo directamente aquí. En este caso los voy a seleccionar. Por ejemplo, este cilindro que va a ser los palos de la yerba.
había desactivado el sistema de partículas, lo activo nuevamente aquí, puedo activar su visión en el viewport, con esto activo o desactivo su visión en el render, en este caso lo dejo activado ambos, y ya vemos que tenemos ese cilindro que habíamos creado repartido por todas las caras de esta superficie que usamos de base para la hierba. Y claramente vamos a tener que modificar algunas cosas porque esto no se ve como hierba aún. Vamos a crear primero, a esto le vamos a poner, en lugar de hierba le vamos a poner que se llame palos, y vamos a crear otro sistema de partículas de tipo cabello para las hojas de la hierba. Vamos a hacer el mismo proceso de seleccionar aquí en Path, vamos a cambiarlo por Object y seleccionaremos las hojas. De esta manera ya empezamos a tener las dos partículas. Ahora vamos a darle una configuración a cada uno de los sistemas para que realmente parezca hierba. Lo primero que vamos a hacer, voy a quedarme con el de los palos solamente para que se vea. Voy a darle aleatoriedad a la forma en la que están ubicados estos palos. Para eso voy a activar aquí el botón Advance. Y esto me va a permitir activar las opciones de rotación. Con la rotación activada voy a venir aquí y aquí voy a ponerle que roten. Puedo poner en distintos... puedo seleccionar sobre qué eje quiero que sea el centro de rotación. En este caso voy a poner que roten en las normales. Y simplemente le voy a randomizar para que sea completamente random en la dirección en la que están rotando. Luego aquí la fase, con la fase podríamos elegir cuánta rotación queremos que tengan a través del eje que elegimos aquí. En este caso, como es random, como está muy randomizado, van a rotar completamente aleatorio. Incluso aquí podríamos agregarle más aleatoriedad todavía, pero eso es suficiente. Vamos a hacer lo mismo para las hojas. Activamos aquí en Advance, Rotation, en las normales y randomizamos. Y ahora si activamos ambos sistemas de partículas ya empieza a verse un poco mejor. Ahora vamos a tocar algunos parámetros más. Por ejemplo, podemos tocar la cantidad de partículas que creemos de cada uno de nuestros sistemas. Por ejemplo, si aumentamos el número de los palos tendremos más palos, o si lo hacemos con las hojas tendremos más hojas. En este caso voy a aumentar un poco el número de las hojas y quizás también un poco el tamaño. Si bajamos aquí vemos la escala. Nosotros podemos aumentar la escala de los objetos instanciados y también podemos hacer que sea random la escala, es decir, tendremos algunas partículas más grandes y otras más chicas. Eso lo vamos a hacer también con los palos para generar mayor variedad. Será así y tendremos palos más largos y palos más cortos. Bien, ya empieza a verse mejor. Vamos a poner una mayor cantidad, quizás 1500 aquí y unos 2500 de hojas. Esto ya es decisión de cada uno según el resultado que quiera lograr. Vamos a poner unas 3000. De todos modos, ahora cuando agreguemos los materiales van a ver que esto se va a ver mucho mejor. Vamos a dejarlo así de momento. Vamos a activar el mate y vemos que nuestras partículas están atravesando nuestro mate, y esto simplemente lo solucionamos escalando nuestra base de la hierba de esta manera, y nos aseguramos de que no estén atravesando por ningún lado. Listo, ahí está perfecto. Si lo vemos desde aquí arriba queda perfecto, se nota bien la montañita que les decía, está todo correcto. Y vamos a pasar entonces rápidamente a la parte de materiales. Para aplicar materiales a un objeto simplemente seleccionamos el objeto, venimos a la pestaña de materiales y creamos un nuevo material. En este caso los materiales que me interesan va a ser el mate, por las referencias que yo me fijé, que es en realidad el mate que tengo en mi casa. Tiene una parte que sería como de plástico y una parte de metal, así que voy a crear dos materiales, uno para plástico y otro para metal. En cuanto a la bombilla, voy a reutilizar el de metal, y para este anillo de aquí voy a utilizar un metal dorado. Para eso creo otro material y le voy a poner
metal dorado. Y ya solo faltaría los de la hierba. Voy a agarrar, para ponerle un material a los objetos instanciados en las partículas, no se trabaja desde el objeto que tiene el sistema de partículas, sino desde los objetos instanciados. En este caso voy a seleccionar el palito, por ejemplo, y voy a crear un material que se llame hierba. Y voy a utilizar ese mismo material para las hojas, y también lo voy a utilizar con la base del sistema de partículas. Ya van a ver por qué, pero le voy a poner el mismo material. Ahora, para poder visualizar estos materiales, nosotros en este momento estamos en la visión del viewport normal, donde normalmente trabajamos, pero no se ven en este tipo de visión los materiales que vayamos aplicando. Para eso tenemos que pasar a alguno de estos dos modos y elegir el sistema de renderizado que vamos a utilizar, el motor de renderizado. Si ven, por defecto tenemos el motor de renderizado Eevee, y también podemos cambiar Workbench, sería el mismo tipo de visión que tenemos aquí, y Cycles es el otro motor de renderizado. La diferencia con Eevee es el nivel de realismo que logra uno u otro de estos motores. Eevee se comporta como un motor similar a un motor de videojuegos, donde renderiza mejor en tiempo real, pero hace estimaciones matemáticas para obtener dónde están las sombras, las luces, las reflexiones y demás, por lo que a veces no son tan exactas. A diferencia de Cycles, que utiliza un sistema como que dispara rayos en todas direcciones, y esos rayos van impactando en cada objeto y van devolviendo toda esa información de posición y demás, con lo cual puede calcular muy precisamente las reflexiones, sombras, las iluminaciones y demás cosas. Pero tiene como contra que no se ven muchos efectos, no se los ve en tiempo real, y además suele ser bastante más pesado trabajar con Cycles. Como esta es una escena sencilla, vamos a usar el motor de Cycles, y aquí simplemente podemos seleccionar qué dispositivo de nuestra computadora haga el renderizado. Si tenemos una placa de video, deberíamos seleccionar GPU Computer para usar la GPU justamente, y no el CPU. Y ahora podemos cambiar, como les decía, al modo de visualización del render. Tenemos estos dos modos. Si seleccionamos este modo, tendríamos el mismo tipo de visión que tendríamos si tuviéramos Eevee activado, y con este otro modo vamos a ver el modo del motor de Cycles en caso que lo tengamos elegido. Si tuviéramos Eevee, como digo, sería muy parecido a este modo, con simplemente habría que cambiar algunas configuraciones para que sean exactamente iguales. Si ven, se ve completamente oscuro. Eso se debe a que no tenemos ni luces ni un mundo en nuestra escena que nos esté iluminando. Simplemente ahora, para que veamos los resultados rápidamente de los materiales que apliquemos, voy a venir aquí, voy a desactivar usar el mundo de la escena para usar un mundo predeterminado, por así decirlo, donde puedo tocar sus características, puedo aumentar su fuerza para que ilumine más, puedo cambiar el tipo de mundo si me interesa ver cómo se vería en un interior, por ejemplo, de noche. Tenemos distintos tipos. Vamos a dejar el que estaba, lo vamos a dejar en que sea opaco para no verlo y que no nos moleste tenerlo de fondo. Vamos a dejarlo así, y ahora sí vamos a empezar a darle características a cada uno de estos materiales. Para eso lo que voy a hacer, me voy a venir aquí abajo, cuando el cursor se me pone en esta cruz, voy a hacer clic, mantener y arrastrar para generar una nueva división de mi área de trabajo, y voy a crear aquí un shader editor para poder ver el editor de shader y poder crear los shaders de cada material. Para crear el material, simplemente, ya lo tengo creado, pero voy a seleccionar mi objeto, me aseguro de estar en el material que quiero modificar. Por ejemplo, en este caso voy a agarrar el de plástico, y ven que aquí tengo mi shader, en el cual tengo una gran cantidad de parámetros que puedo modificar para crear esos materiales. Voy a explicar solo algunos, que son los que vamos a utilizar aquí para no hacer tan largo. Ya haré otro video específicamente de shading
hablando de los distintos parámetros, para qué sirven y cómo podemos lograr distintos efectos. Así que estén atentos. Y aprovecho este momento para decirte que si te están gustando los videos de este canal, les des like, te suscribas y actives la campanita para notificarte cada vez que subo un nuevo video. Bien, ahora sí seguimos, vamos a ver cómo crear un material. Primero vamos a empezar por el color base. Si ven aquí tenemos este parámetro que es básicamente el color que va a tener nuestro objeto. Si nosotros hacemos clic aquí podemos seleccionar en la rueda distintos tipos de colores. En este caso simplemente, como mi mate tiene un plástico de color negro, voy a bajarle aquí el valor para hacerlo algo bastante negro. No va a ser completamente negro, por lo general las cosas no suelen ser completamente negros o completamente blancas, siempre suelen ser ahí intermedias, así que vamos a dejarlo por ahí. Y el otro parámetro que vamos a tocar en este caso es el roughness, que es la rugosidad. Básicamente nos dice qué tan rugoso o liso es nuestro objeto y eso determinará cuánta luz refleja. Si nos acercamos a un valor a 1, vemos que es completamente rugoso y no refleja nada de luz, y si lo bajamos a 0, veremos que es perfectamente liso, como si estuviera pulido, y refleja mucho su entorno. Así que vamos a dar un valor intermedio, ni muy rugoso ni tampoco poco rugoso, simplemente ahí creo que está bastante bien. Luego y eso sería en realidad todo lo que tocaría del material de plástico. Podríamos agregar un montón de detalles, pero por ahora lo vamos a dejar simple y vamos a pasar al material de metal. Lo primero que quiero que vean es que si yo hago algún cambio, solamente se está viendo en la bombilla porque tiene asignado este material, pero en las partes que yo quiero de mi mate que se vea esos cambios no se van a ver porque no se los asigné a nada. Por defecto se le asigna el primer material que hayamos creado. Vamos a quitar este color y se lo vamos a asignar a las partes que a mí me interesan, que en el caso del mate que tengo yo son en esta parte de aquí arriba y toda la parte interna del mate. Primero vamos a seleccionar estas caras donde me interesa asignarlo y vamos aquí en el botón asignar. Ese botón solo lo veremos en el modo edición. Lo asignamos aquí y ya vemos que se ve el material de metal, que en este momento no le agregué todavía ningún color ni ninguna característica, por lo que se ve así blanco, pero ya lo tiene asignado. Sin embargo, falta asignarlo a la parte interna del mate. Lo que vamos a hacer, como esa parte no tiene malla que podamos seleccionar ya que lo hicimos con un modificador, vamos a venir al modificador con el que creamos estas caras internas y vamos a venir aquí donde dice materiales y vamos a ponerle en el offset 1. De esa manera estaremos corriendo a esas caras, le estaremos asignando, si este sería el valor 0, estaremos asignándole el valor 1, por decirlo así, de materiales que hayamos creado. Y ahora sí, si hacemos algún cambio, ya vemos que las partes de nuestro mate que nos interesa que tenga este material se ven afectadas. Para hacer un material metálico, como es en este caso, simplemente vamos a venir al parámetro de metalicidad, vamos a subirlo al máximo para que sea completamente metálico y ya se empieza a notar el efecto. Vamos a hacer lo que sea un poco menos rugoso para que refleje mejor como es el metal, algo así, y vamos a hacerlo un poco más oscuro, no mucho, simplemente algo por aquí, y ya se empieza a ver como un material metálico correctamente. Bien, y eso sería todo lo que tocaría en realidad del material de metal. También podemos agregar un montón de detalles, podemos agregar rayones para dar realismo y demás cosas. Si ustedes se fijan aquí en el shader, tienen un montón de sockets de entradas en los cuales uno podría agregar otros, estos se llaman nodos, agregar una serie de nodos y para ir agregándole con capas de detalles, conectando cada nodo a estos sockets y generando una gran cantidad de detalles, pero eso es algo más complejo que por el momento no vamos a ver. Bien, lo que quiero hacer ahora es simplemente asignar el metal dorado a esta parte. Voy a venir a la bombilla, voy a simplemente
ponerme aquí, seleccionar este loop, voy a venir para la parte de aquí abajo y seleccionar, voy a desactivar momentáneamente aquí el subdivision para ver correctamente los loops y voy a seleccionar si mantengo presionado Shift, puedo agregar más loops al que ya tengo seleccionado, y con esos dos loops seleccionados voy a venir acá donde dice Select Loops y voy a poner Select Loop Inner Region. De esta forma me selecciona las áreas que están entre los loops, pero si vemos acá me está seleccionando todo lo contrario. Yo quiero seleccionar este anillo, simplemente vengo aquí y pongo Select Bigger y me cambia la selección y puedo cambiar entre una y otra cuando quiera. Con esta área seleccionada voy a venir a los materiales, selecciono el material dorado y se lo asigno. Y ahora simplemente voy a crear este material dorado modificando su shading, que para eso voy a aumentar la metalicidad, le voy a bajar la rugosidad, este es un poco menos rugoso que el otro metal, y le voy a cambiar el color a un tono algo así. Acá ya pueden buscar el tono que más les guste, buscar referencias en internet, utilizar el cuentagotas para sacar el color de una imagen, pero acá lo vamos a hacer así más o menos, una cosa así. Y con esto ya tendríamos correctamente asignados los materiales de casi todos los objetos, faltarían solamente la hierba. Para la hierba selecciono algún material que tenga a la hierba, selecciono el material de hierba y acá vamos a utilizar un par de nodos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el color de la hierba sería un color verde, algo así, oscuro quizás. Bueno, por esto podemos ajustarlo e ir ajustando el color. Ahora lo estoy haciendo así nomás rápido y ya se empieza a ver como hierba, pero se ve demasiado plana, todo tiene exactamente el mismo color, así que vamos a tratar de agregarle un poco de variaciones para que se vea un poco más real. Vamos a agregar variaciones entre tonos verdosos y amarillentos. Para eso vamos a crear aquí un nodo, un nuevo nodo con Shift A, al igual que cuando creamos objetos en nuestro viewport. Podemos crear aquí nodos y vemos que tenemos distintos tipos de nodos. También podemos buscar, y en este caso vamos a buscar un nodo de Color Ramp. Básicamente lo que hace este nodo es tener una rampa de color de distintos colores, con los que nosotros con estos deslizadores o stops podemos decir cuánto queremos más de un color que de otro y cuánto degradado en el medio. También podemos ir agregando muchos stops y modificar el color de cada uno. En este caso voy a tener 3 colores, creo que va a ser suficiente, donde voy a tener uno de estos colores. Vamos a usar el mismo de aquí que ya había creado, que me gustó. Otro vamos a usar este mismo color de aquí, pero lo vamos a hacer un poco más saturado y más claro, y vamos a hacer otro que va a ser este color, pero le vamos a cambiar el tono más amarillento. Y vamos a conectar la salida de color de este nodo a la entrada de color del base color. Y una vez que los conectamos, ven que me cambia el color, pero sigo teniendo todo de un solo color. No tengo, se puede notar algún quizás degradado, pero no es como lo quiero realmente. Lo que voy a hacer es agregar otro nodo más que se va a llamar Object Info, que lo que hace, como dice su nombre, es obtener información de cada objeto. En este caso quiero darle una información aleatoria, entonces cada objeto va a tener dar una información aleatoria, por lo que al conectar la salida de random a la entrada del color ramp, veo que cada color aleatoriamente se tiñe de alguno de los colores que yo puse en mi color ramp. Si yo muevo los stops de mi color ramp, puedo hacer que haya más o menos de un determinado color. Simplemente lo voy a dejar así. A este lo voy a cambiar, lo voy a saturar un poco más para que se note. Y así tenemos una variación mucho mejor. Ya sería cuestión de acomodar aquí los colores para lograr el mejor efecto de hierba que podamos. Vamos a poner esto así. Bien, y vamos a dejarlo así. Podremos seguir retocando y dándole detalles, pero de momento lo vamos a dejar así como está.
Y con esto tendríamos básicamente terminado. Voy a venir aquí, voy a eliminar esta ventana extra que había agregado. Simplemente me pongo, al igual que como la creé, voy a mantener el clic aquí y ven que me sale esta flechita para elegir cuál quiero eliminar. Simplemente voy a poner que elimino esta y vuelvo a tener mi viewport como lo tenía anteriormente. Lo único, quizás podríamos corregir aquí algunos detalles de que aquí no se ajusta bien la malla a la forma del mate. Simplemente esto es porque quizás le falta un poco de definición, así que vamos a agregarle un subdivision a la malla esta para que se suavice el borde. Bien, ahí lo tenemos bien circular y ahora lo vamos a agrandar un poco para que se acerque a los bordes del mate, y ahora simplemente ajustamos y retocamos para que no se nos salga por los bordes del mate. Y listo. Una vez que lo tenemos ajustado, lo último que quiero que se fijen es que la base del mate, al tener el mismo color que la yerba, no se notan. Hay algunas áreas donde no llega a cubrir completamente las partículas, pero no se nota debido a que tenemos el mismo color con la base de las partículas, por lo que pareciera que abajo hay más partículas que están cubriendo el fondo, y de esa manera nos evitamos tener que seguir aumentando el número de partículas a un nivel muy alto y sobrecargar la escena con objetos. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa déjalo en los comentarios, yo voy a tratar de responder lo antes posible cualquier duda que me pregunten. Y con esto hemos tenido una breve introducción. Ya iremos profundizando en el tema del shading, que es realmente un tema demasiado amplio, pero muy interesante y con el que podemos lograr resultados increíbles si lo sabemos manejar bien. Así que nada, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.